a todos de nuevo con un nuevo capítulo en Kintsugi Connect. Esta vez voy a traer un capítulo un tanto doloroso, tenebroso, pero bien que nos encanta. Vamos a trabajar con Sanar Duele. Así que traje a mis compinches para que puedan hablar un poquito más de sus experiencias. Primero que nada personales y después podemos hablar de algunos casos que hemos acompañado. ¿Ok, chicos? ¿Están listos? Excelente. Sí. Sí. Lo están dudando. Los O sea, traje dije- a fuerzas, los jalé de las patas, porque no querían este tema. No. Si ven una lagrimita, para que vean que somos sinceros, humanos y vulnerables. Muy bien. Primero, cachar ustedes si han visto o sentido la diferencia entre doler y sufrir. Sí. Y yo sí. Éntrale entonces, tú Ay, no. primero. Pero creo que ahorita que decías cachar en el plan personal, en mi propia terapia. Creo que en lo personal, em, las veces que he sentido dolor, muchas veces es cuando viene de un otro hacia mí. Por ejemplo, cuando, no sé, mi familia me hace comentarios, duelen, cuando a lo mejor mi familia espera mucho de mí y pues claramente no puedo llegar a sus expectativas, me duele también. Pero creo que ya el sufrimiento en sí, desde mi historia, desde mi experiencia, desde mi vida, yo lo he sentido que soy yo y mis propias heridas del pasado y mi trauma lo que me ha hecho sufrir. A lo mejor suena como muy rebuscado esto, pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, digo aquí, pues sí se va a poner muy personal esto. Creo que estoy viviendo cosas muy bellas últimamente y cosas muy bonitas, como muchos vínculos nuevos, mucho entendimiento, mucho amor, mucha... ¡Ay, no! Yo no quería llorar. Siento que estoy viviendo como muchas cosas muy buenas en mi vida, sin embargo, hay algo que me hace sufrir. ¿Y qué es lo que me hace sufrir a pesar de que estoy viviendo estas cosas tan bellas? Mi pasado y mi trauma. Entonces, ¿a qué me refiero con que el sufrir viene de mí? Viene de mí porque puede que en este momento tenga vínculos nuevos, amistades que se sienten reales, personas que me muestran amores de sitios muy, muy genuinos, pero yo sufro porque digo, es que algo malo va a pasar. Es que estoy a punto de echarme a correr si siento que mis amigas o mis amigos me pueden traicionar, no. O digo, no, es que este amor o este cariño que me dan no puede ser real porque algo malo va a pasar. Y entro en un periodo de sufrimiento, pero porque soy yo, el sufrimiento viene desde mí y desde mi historia y de cómo estoy respondiendo a estas cosas nuevas, ¿no? Ahí no siento el dolor, siento que sufro. Y sé que puede sonar de nuevo como muy, muy rebuscado o muy confuso, pero al menos así es como lo he vivido yo, así es como lo vivo yo. Y es un... Perdón. Suspira, Yo, es un, es un caminar y es un entender que es mío. Entonces entender que ese sufrimiento es mío y que sí lo puedo hablar o lo puedo externar, pero yo me puse muy sentimental. Pero es entender que este sufrimiento no es mi culpa tal cual. Este sufrimiento es una consecuencia de las historias que he vivido y de las cosas que me han sucedido y del daño que me han causado otros a lo largo de mi vida. Entonces, por eso digo que es muy curioso cómo para mí un dolor viene de un tercero. Por ejemplo, no sé, un insulto, una burla, un no cumples con mis expectativas, pero el sufrir sí viene desde mí. Y viene desde, de nuevo, esta respuesta al trauma o estas experiencias pasadas. Y mi sufrir está en ese ciclo extraño de me la estoy pasando muy bien en este momento en mi vida y es increíble todo, pero sufro todavía porque tengo que irme quitando las inseguridades, tengo que irme quitando el miedo a que me hieran, a que me traicionen mis amigos, a que la gente me haga algo. Pero de nuevo, son procesos que me ha costado mucho tiempo entender. Y a esta conciencia que tengo de estas emociones, pues no por nada tengo 4 años en terapia y en acompañamiento psicológico. Entonces, al menos así es como yo, desde mi historia y desde cómo lo he estado viviendo, pues se siente la diferencia de el dolor y el sufrir.
Creo que algo que, bueno, van a ser medio términos de algunas áreas, pero lo que nos juega mucho es la loca de la casa, que decimos como la neura, de, sí, como esta ardillita jodiendo en el discurso. Sí. ¿No? Y creo que sí, ahorita lo vemos, pero sí va a marcar una diferencia entre ese dolor y ese sufrimiento, porque algo que mencionaba mucho, pues, varias teorías en cuanto al tema del duelo o la tanatología, es que el dolor es específico, o sea, se siente en un lugar, ¿no? Así como el dolor de cabeza, ¿no? Es específico cuando un paciente o a nosotros nos preguntan, a mí me llegan a preguntar dónde sientes ese dolor y la forma, y yo decía, es que no hay forma porque es un hueco, como no hay color porque está vacío, ¿no? Entonces, como antes yo no detectaba ni siquiera que tenía un vacío, pero ya darle una forma y una localización se reconocía como el dolor, y el sufrimiento es algo que hasta dicen que no lo inventamos, porque no tiene forma, no tiene duración, no tiene intensidad, o sea, como es infinito, ¿no? Sí, tiene sentido, la verdad. Y algunas corrientes mencionan que el sufrimiento llega a ser como algo ensalzante, en que la persona no quiere salir del sufrimiento. Sin embargo, en el dolor desea salir de ahí, desea trabajarlo, y digo, me estaría adelantando lo que vamos a hablar, pero como este término de abrazar el dolor, que creo que lo que estabas compartiendo más era eso, ¿no? De abrazar sí, en mi trauma, caso, justo en mi caso como el sufrir, porque te digo, es bien, o sea, sí es bien difícil, y también sí es muy, es que es triste, o sea, hasta cierto punto sí siento mucha tristeza, de que es como, creo que ahora sí moviéndome un poco rápidamente al tema de los pacientes o los casos, que de pronto escucho mucho que me dicen de que es que, como que me doy cuenta que esto me duele, pero luego como me muevo de allí. ¿Me explico? Entonces yo les digo a mis pacientes de que, bueno, es que hay que recordar que es un proceso de tener mucha paciencia, es un proceso lento, porque justo lo que les comentaba, o sea, a pesar de que tengo mucha conciencia de lo que me hace sufrir, pues es difícil salirme de allí. Y para eso está, en mi caso, mi terapeuta de, acuérdate que esto es del pasado, esto es de antes, las personas son distintas, la historia es diferente. Algo que él me dice mucho es, el hecho de que algo se repita no significa que tiene que ser igual. Entonces es muy bonito, al menos para mí, el de que él viene y me jala así como de la greña y las orejas de, acuérdate que esto no es tuyo. Que me acuerdo de otra cosa, por andar viendo cosas de Halloween. Volví a ver It, la ochentera, noventera, y me pasó como esta mirada terapéutica otra vez viendo una película así. Y o sea, si te das cuenta, en la segunda parte, los adultos regresan y no saben cómo confrontar este trauma, este miedo. Sin embargo, tenía que venir un recuerdo de la infancia, el niño diciendo una frase, y como casi el niño pasándole el mensaje de haz esto, ¿no? Sí. Entonces, justo esto que decías de el trauma está en el pasado, no abrazarnos en ese trauma, que está bien cabrón. O sea, al principio es mucho trabajo para no abrazarnos en el trauma y no identificarnos en ese trauma, que después hablaremos de mis traumas, mis chistes. Pero, claro, ¿no? Como esto de identificar que aquí y ahora no estoy ahí. Sí, yo creo que algo, y esto lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, creo que algo que estoy muy agradecida desde que los conozco a ustedes es que ambos me han enseñado mucho el aquí y el ahora. O sea, creo que es algo increíble, y nunca, o sea, digo, como decimos, ¿no? Hay muchas corrientes, hay muchos enfoques, pero al menos yo en mi propia sesión nunca lo había escuchado y dije, es que qué increíble frase, o sea, qué increíble pensamiento, tienen razón, o sea, es cierto, o sea, estoy aquí ahora. Y creo que aquí ahora, justo ese aquí ahora es como... ¿Han visto cuando los perritos o los gatitos se mojan y como que se terminan sacudiendo lo último de las gotitas que tienen? Para mí, cuando estoy sufriendo por estos miedos y esta respuesta al trauma, mi sacudirme y seguir caminando es estoy aquí ahora, esto es diferente, estos vínculos son distintos, esto es ahorita, esto es aquí, ahora, aquí estoy, esto es real, ellos son reales, los sentimientos, los vínculos, el amor, el cuidado es real. Y ya es como esa sacudida así de gatete o de perrito de, bueno, ya puedo seguir, y ya. Entonces, sí, me parece increíble, y es algo que yo agradezco mucho que me han enseñado. Entonces, sí. Y las dos de, cuéntanos, Ariel. Por mi parte,
¿Era sufrir y doler? Ujú. Ok, sí. Creo que el doler es parte de la vida. O sea, conflictos que nos duelan, situaciones o cosas, es lo que hace importante algunas situaciones, algunas palabras, repercusiones, acciones que llegaron a nosotros. Mm, Hablando personalmente, creo que mucho tiempo, mucha parte de mi vida sufrí em, por decisión, por ponerlo así. Me gustaba mucho estar triste, me gustaba mucho ponerme en la situación de estar triste. De que, mira, no sé, terminé con una pareja de secundaria, prepa. Va, me voy a poner 24/7 canciones tristes, me voy a poner a recordar constantemente lo que pasó, cómo pasó, las áreas a mejorar, en que me equivoqué, eh, como justo dándome latigazos por situaciones, errores o acciones que se tomaron. Y El muchacho de los... en su momento yo era un sad boy. Sí, habías contado algo así. Sí. Pero es que hay gente que agarra personalidad. O sea, como Ujú, totalmente. yo soy esta persona triste y no sabes ser otra cosa fuera de la persona triste. Tal cual, yo era ese. O sea, estaba muy cómodo. Una de las emociones más cómodas en mí es la tristeza. Entonces, yo estaba súper cómodo y era mi lugar seguro. Estuve como 3 años en depresión por una ruptura que, pues a día de hoy ni va ni viene, pero como el mantenerme ahí era mi zona de confort o mi zona cómoda de estar triste y así, pues, vivir o habitar constantemente en eso, en sufrir, más que en doler. Eh, pero justo algo que me ayudó mucho a desarrollar o como darme cuenta de la diferencia entre doler y sufrir fue mi proceso terapéutico y fue la relación que tengo conmigo mismo. Mm, una relación que no se enseña que existe, que nos vamos adaptando constantemente y aprendiendo a que somos lo que hacemos o somos nuestros errores y a evitar constantemente el ser malo, ser... o sea, como esta parte como en capítulos anteriores de El complejo de la niña buena, creo que era. No, bueno, el complejo de Ebre también. Eh, como ponernos en posiciones casi dicotómicas y no ser humano, que es equivocarnos, aprender constantemente y pues aprender a vivir. O sea, que estamos aprendiendo a vivir por primera vez. Estamos improvisando y cada proceso, cada vida es distinta. Pero Se perdió. sí. Fíjate que ahorita que los escuchaba, creo que desde que me escuchaba a mí misma y luego a Grace y luego a Ariel ahorita, me voy a poner aquí como muy en plan teórico, pero recordaba en psicoanálisis el término del goce. A mí me sigue pareciendo fascinante y más por lo que dice Ariel de ser un sad boy. O sea, creo que son cosas... A mí cuando me lo explicó mi supervisor la primera vez, yo dije, órale, o sea, qué increíble que encontramos como de manera muy inconsciente cierto placer en estas emociones tan tristes. O sea, va a parecer muy extraño decir de que es que nos gusta sufrir. Creo que es una frase hecha que muy pocas veces nos paramos a escucharla genuinamente. De que, ay, no es que a ti te encanta sufrir, es que ay, te encanta estar triste. De nuevo, el maravilloso depende, pero es algo que a mí me parece fascinante, o sea, que sí que nos pasa. Es que creo que hay muchos beneficios secundarios, entre comillas, voy a poner esto, porque cada caso va a ser diferente, y cada síndrome del héroe que anda por ahí queriendo salvar a medio mundo. Sí. Y hay muchas personas que sí encuentran esos beneficios, ¿no? De contar su historia triste, de hacerlo dramático y de abrazar como esta personalidad. Que bueno, pues eso le agarramos una segunda parte con el placer de que hay en el sufrimiento, porque Sí. está muy, muy latente. Es bastante extenso, Ajá, sí, entre sí. el dolor y el placer. Sí. Que luego nos ponemos intensos. A ver, entre que se perdieron, bueno, más acá mis ojos. Se considera que en el duelo no podemos, o un buen psiquiatra no debería, diagnosticar como depresión ese periodo, porque mucho de la sintomatología, como esto de sentirse muy triste, profundamente
pues eso, ¿no? Triste, llorando mucho, no comiendo o comiendo un chingo, durmiendo, no durmiendo nada, o sea, como mucha de la sintomatología se va a parecer a la depresión. Pero se dice, y lo reafirmo, en lo personal, cuando más me negaba a que ya se había fracturado algo, que ya se había roto, que ya había valido. Hay una pregunta que me gusta mucho aplicar porque me la aplicaron, que es, ¿realmente cuándo terminó esto? Y no es, por ejemplo, en el término de las parejas. Qué fuerte, qué gran pregunta, ¿sí? O sea, como no es, ay, el 30 de abril dejamos de vivir juntos y entonces, no. Realmente, ¿cómo terminó? Y aquí aplica preguntarla varias veces para que podamos como reconocer. Y muchos dicen, hace un año. Cuando dijo tal frase y entonces se me rompió la burbuja de la idealización de esta persona. Y entonces se dan cuenta que todo lo que pasó en ese tiempo a realmente separarse, pues fue la resistencia, la negación a que ya se había rompido, es decir, que ya se había roto, fracturado tal cual el vínculo. Entonces se dice que mientras más resistencia y negación haya al duelo, más locura hay. Sí. O sea, más rozamos la locura. Ahorita que decías esto de cuándo fue que terminó, es bien curioso porque luego entra también el tema de cuando una relación termina y una de las dos partes es como siente paz, siente tranquilidad y puede iniciar quizás un vínculo nuevo con más rapidez que el otro, pero de nuevo el famoso depende, ¿no? Porque también creo que hay duelos que se viven en una relación justo por este rompimiento de la idealización y de repente cuando terminas el otro es como, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque lo vivió distinto, porque se está viviendo desde distintos lugares. Me acordé de eso ahorita que lo mencionabas. A mí me acordó más que nada como esta resistencia que existe, o la ganancia que existe detrás de, no sé, ser un sad boy o habitar en la tristeza. Sí. O sea, que es como resignarnos a que las cosas o las situaciones así, de que es muy cómodo también. De que en lugar de trabajar, no sé, en mi caso, por 3 años o más, en lugar de trabajar o voltear a ver qué había dentro de mí, de que no, pues la vida es así, de que no, o sea, como señalando hacia afuera o viendo las situaciones como la víctima, o sea, de, no, pues la vida es así, no hay nada que hacer para que me esfuerzo, pero pues realmente era evitar eso y señalar hacia afuera. De hecho, ahorita como hablando en el tema de la negación, que claro, va a depender mucho de cada duelo, si estamos hablando de un duelo de relación, se terminó la relación, o se me murió mi pareja, o se me murió mi hijo, sobre todo cuando son edades pequeñas, son relativamente muy jóvenes. Desafortunadamente en esa negación, y de antemano lo llegué a vivir en mi familia, aplica mucho, es que la vi, es que la escuché, es que escuché su voz, es que olía su perfume, es que hablaste igualito a ella. Entonces, justo están estas alucinaciones en los sentidos, que a veces nos pasa hasta con las mascotas, de, oye, entro al cuarto y siento que se mueve la mascota, que me recibe la mascota, y lo que le podemos llamar como el miembro fantasma. Ay, suspiros. Entonces, como creo que la parte más dificultosa, que hasta me ha tocado también acompañar, es decir, creo que estamos en una negación, porque se lucha por querer regresar al vínculo cuando ya no está. O sea, depende de muchas situaciones, ¿no? Si está vivo, si está muerto, si se fue de la ciudad, pero ya no está. Creo que la parte más dolorosa entra ahí, donde es romper, se rompen varias burbujas, ¿no? Pero romper la burbuja de esta es mi nueva realidad. Entonces, ¿ustedes cómo rompieron su burbuja o qué pasó que les hizo como reconocer, decir, Berch? Que empiece Arielito. Bueno, creo que algo que me ayudó mucho, me impulsó bastante, fueron conductas autodestructivas. O sea, llegarme a un malestar físico somatizo mucho, entonces somatizo característicamente con la tos. Entonces llegar a toser constantemente o casi todo el tiempo, que me empezó a doler la espalda de tanto que lo hacía. Y las conductas autodestructivas, pues salir a tomar 3-4 veces a la semana, dormir
4 horas y acostumbrarme a eso, doblar turnos en el trabajo y empezar a trabajar de 10 de la mañana a 2 de la mañana. Y pues el cuerpo pide a gritos como un cambio, pide a gritos algo. Normalmente yo soy de las personas que aprende hasta que chocan con pared y dicen, ok, creo que momento de cambiar algo. Entonces hasta que no fui al hospital por toser tanto que me doliera la espalda y que me sacaran una radiografía y que me dijeran no es nada, dije, ok. Ajá, entonces fue de, creo que algo no está bien aquí. Y ahí empecé mi proceso terapéutico. Hace mucho que no toses. Aunque también es alergia. Digo, ¿cuál era la pregunta? No, genuinamente. ¿Qué te hizo romper la burbuja de reconocer esta realidad? O sea, como... Es que voy a elegir bien de qué hablar, porque creo que tengo, es que lo que iba a decir es que llevo muchos años en proceso terapéutico, llevo 4 años con el mismo terapeuta y creo que en estos 4 años he tenido varias veces esta sensación de, güey, esto es lo que es. No desde un acercamiento pesimista de, no, pues esto es lo que hay, ni pedo, ni modo, no, sino que de aceptación, pues. O sea, es como he pasado en estos 4 años muchas situaciones, y me voy a poner a llorar otra vez, en donde he sentido de, güey, es que ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? O sea, tengo que entender que esto no fue culpa mía. Es más, ahora sí creo que ya sé que voy a compartir algo muy reciente. Y ahí si lloro, pues pasen los Kleenex. Se es humano. Algo que hace poquito entendí en sesión, y me lo decía mi terapeuta así como con mucho tacto, y entre qué tacto y directamente, porque ya tenemos muchos años conociéndonos. Tenemos muchos, gracias producción, gracias. Tenemos muchos años conociéndonos. Qué vulnerable es esto, híjole. ¿Qué se los dije? Esto es muy vulnerable, pero ya, sí, creo que sí lo puedo compartir. Algo que me costó mucho aceptar recientemente fue que la manera en la que a mí me enseñaron en mi familia que me puedo llegar a merecer el afecto fue de una manera muy... Para los papás muchas veces llega a ser chistoso a los hijos decirles de que, ay, si te portas mal me voy a ir, ¿eh? Pero ¿qué sucedió? A mí me hacían este tipo de comentarios de que es que como no te estás portando bien me voy a ir con otra persona. Y yo aquí traumadonpeando. Mi madre lo que hacía era que me decía de que como te estás portando mal, me voy a ir con otro niño, con otra niña o con tu papá para darle cariño a ese ser, ¿no? Vamos a cambiar este chamaco. Sí, entonces yo, o sea, una niña de 4 o 5 años entendió, entonces si yo no peleo por este afecto, si yo no me agarro a madrazos por este afecto, este ser o este objeto amado me va a cambiar. Entonces, ¿por qué se empezó a mover todo esto? Se empezó a mover por cosas muy recientes en mi vida, que yo le decía a mi terapeuta, es que ¿por qué me da tanto miedo perder este afecto? ¿Por qué siento que tengo que competir por este afecto? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de mal en mí? Y yo estaba llorando, obviamente, estaba hecha lágrimas en sesión, y me decía, quiero que entiendas que lo que te pasó no fue tu culpa. Y le digo, es que solo tenía 5 años, era una niña, o sea, un niño, ¿qué va a entender? O sea, y repetirlo, güey. O sea, a mí también me llevaban con esa frase de, no solamente escúchalo de tu terapeuta, sino me hicieron repetirlo de, no fue mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa. Y como que racionalmente lo entiendes, pero como que corporalmente no conecta. Justamente es muy duro porque siento que mi ser adulto me dice, es que no fue tu culpa. No fue tu culpa cómo te hicieron sentir que tenías que ser amada, o cómo tenías que luchar por el amor, o cómo tenías que pelearte por el amor. No fue tu culpa, no fue tu culpa. Y externarlo y compartirlo con las personas que amo es como, me hace sentir un poquito más comprendida, pero creo que el más reciente golpe de esto es lo que te pasó, hay que aceptarlo, entenderlo, y sobre todo creo que abrazarme un poco, aunque suene un poco cursi, como que abrazar a la Ale pequeña de,
Si es que no fue tu culpa, todo está bien, la gente sí te puede amar, no te tienes que estar peleando por amor, la gente que te elija amar te va a amar y esto es genuino, esto es real. Sí, yo creo que ha sido, yo creo que sí ha sido lo más doloroso que sí he tenido que como aceptar recientemente. Pero sí es complicado traerte de vuelta a ese no fue tu culpa, va a tomar un tiempo moverlo, procesarlo y entenderlo, pero yo creo que más reciente, y esto fue hace como unas 2 semanas, eso es lo que ha sido, ese como zarandeo de realidad. Sí, creo que también algo bien difícil de captar, o sea, realmente reconocer, es cuando se nos dice, porque también estaban esos procesos de, es que todos somos merecedores de amor. Y es como, va, lo cacho, pero más allá de como merecer el amor del otro, es como merecer mi amor propio, ¿no? Sí, hoy sí. Como yo merezco amarme y, Sí. y está bien que me ame y a veces está bien que me enoje conmigo misma y todo este rollo, ¿no? Que lo voy a unir con uno de los últimos puntos que ahorita estás compartiendo, que ese sí es el teraputazo. En la versión psicoanalista se le puede llamar la herida del narcisismo. Sí, totalmente, sí, me lo dijo también así mi terapeuta. ¿Qué tiene que ver esto? Te explico, amigo. Te explico. Es mamona. Es que hay que reírnos después de llorar. Güey, a mí me pasa que mi risa es mi mecanismo de defensa porque sufro, porque me duele. Entonces yo puedo reírme así, pero estoy así con el puñal así. Entonces no es porque sea insensible a lo que está pasando, sino al contrario. Bueno, ¿qué va? Varios puntos aquí. Una, cuando tenemos un duelo estamos en doble pérdida, porque no solamente perdemos al ser amado, sino perdemos el amor que me daba esa persona. O sea, dejo de ser esa persona que es amada y que recibe todo esto, ¿no? Y otra que está, ahora sí que tronamos la burbuja, que ahí está lo de la herida del narcisismo, sí. Se rompe mi propia idealización de mi ser. O sea, una, se te desestructura toda tu autoestima, y justo que me gusta mucho esta frase de sí, tú no eres responsable de que vengan y lastimen y te rompan la autoestima, pero sí eres responsable de volver a construir esta autoestima, ¿no? Y eso es uno de los caminos más dolorosos, que yo les digo, no es un cuento Disney, por favor, no es la versión que nos dicen del amor propio, sino es un proceso bien Frankenstein, en el que vas agarrando partes de ti en el proceso, como ir reconstruyendo, y bueno, por eso también me gustó el término de Kintsugi, como ir sintiendo el orgullo de tus propias cicatrices, ¿no? De tus propias heridas de batalla. Entonces creo que luego lo más cabrón es reconocer que ya no soy esa persona amada, o sea, como ya no soy Grace amada por Juanita, ¿no? Y nunca más voy a amar como amé a Juanita, y aceptar y abrazar que eso ya terminó, pero no terminó mi forma de amar, ni de recibir amor, sino que eso va sumando, ¿no? Todo ese proceso va sumando, y de la misma manera pasa cuando nos fallece alguien, es como no... Sí, pierdo físicamente a esta persona, pero no pierdo el amor que yo le tenía a esta persona, sino más bien aprender a vivir con su ausencia, que también está muy cabrón, y poder vivir con esa presencia dentro de mí. Y a mí luego me la pinches aplicaron bien feo, que luego yo te aplico mucho un poco ese trauma, que me decían, güey, te pareces mucho a tu mamá, te pareces mucho a tu mamá, y a mí me aplicaron la noventera de, es que tu mamá se tomó una chiquitolina y se volvió chiquita y eres tú. Tanto sí que hasta me querían poner el apodo. Qué fuerte. Sí, y yo es me que defendía también es mucha mucho carga de de expectativa. Exacto. Entonces, para acabarla de chingar, al parecer, dicen las malas lenguas. Las buenas lenguas dicen que mi mamá era rebelde, pero las malas dicen que era la hija perfecta. Entonces, chingate esa, porque literalmente tenía que volverme esa persona. Entonces, a lo que voy, sí, como el rollo de una, la sombra del recuerdo, y dos, romper tu propio cascarón e ir aceptando tu personalidad también en base a tus propios duelos. Sí, eso también me pasó este año justamente, el tema de que, digo, ya son 10 años de que mi mamá falleció y mi familia insistía en ponerme en los lugares de ella, que era
la que movía el pandero para las reuniones, fiestas, cumpleaños. Y es que mi mamá se llamaba Verónica, mi primer nombre es ese. Entonces era como, es que Verónica siempre andaba moviendo el pandero, es que Verónica era bien buena, es que Verónica todo el mundo la quería, que sí es cierto, pero mi mamá también era difícil, mi mamá también fue cabrona y también fue una persona que se equivocó mucho conmigo. Pero justo creo que cuando alguien muere se le idealiza demasiado y se olvida por completo su lado humano y solo se le idealiza de que es que era la mejor, súper buena, buenísima y tú tienes que ser igual. O sea, ni siquiera te lo dicen, pero en sus actos y en sus palabras te lo están queriendo decir de que es que tú tienes que ser igual, ¿eh? Es que Verónica era igual que tú o tú eras igual o tú eres igual que ella y es como, no. Y también este año mi terapeuta fue como, es que tú eres tú. Tú no tienes por qué llenar el lugar o ponerte en el lugar de tu mamá. Y aunque yo quizás ya lo pensaba, yo decía, es que es cierto, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y yo, a mí en mi familia me ven como la que es súper rebelde y que es bien contradictoria y que lleva la contraria en la familia y es que eres bien mala y es que te vistes y te peinas y te cortas el pelo y te ves bien rara y es, pues sí soy, sí. Mucha gente, yo se los he comentado a ustedes, mi más grande secreto es que todo el mundo cree que soy ingenua y que soy tonta. Pero lo increíble es que no lo soy. No soy good vibes, soy cabrona y de repente soy, aunque no parece, cuando se meten conmigo sí, pero soy mala persona y de repente me equivoco y puedo hacer sentir mal a otros. No soy perfecta, no, nunca voy a ser la imagen de esta persona que ya murió, que es mi mamá. Soy yo, soy Ale con todo lo que conlleva ser yo. Pero sí, las familias en las pérdidas tienden mucho a hacer eso. ¿Cómo te ha ido? Por mi parte, respecto a perder a familiares o que cambien situaciones respecto a eso, creo que no sé, creo que sí, hace 2 años perdí a mis abuelitos. Entonces, la muerte es muy compleja, cambia mucho, mueve el pandero completamente y es un antes y un después dependiendo, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Es como un golpe de realidad. O sea, de esto va a pasar, esto está pasando y es real. De que qué pasa, qué vamos a hacer. O sea, qué va a cambiar, porque siempre cambia algo. O sea, no es algo tan sencillo, tan llevadero de, mañana vamos a estar bien. No. Cambia algo externo, cambia algo interno. Hablando personalmente, yo creo que los 23 años que había vivido hasta ese momento habían sido como tratar de ser una persona neurotípica o normal. Y a partir de ahí, prácticamente fue un punto cero. O sea, perdí no sé, a mi abuelita en marzo. Sí, en marzo. Mi abuelito en mayo, los dos con los que he vivido toda mi vida. Y mi expareja en ese momento en febrero. Entonces fueron 3 vuelos en 4 meses. Cierre de temporada. Literal. Cierre de temporada sí, en principio de año. Cerrando ciclo. Machín. Y a partir de eso fue bueno, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? Yo creo que a partir de eso me permití ser un poco más sensible, más vulnerable a como lo que mostraba y lo que realmente era. O sea, como si bien en ese momento no lo hice consciente, fue las cosas están cambiando, yo estoy cambiando y parte de lo mismo de que yo estoy cambiando alrededor. Me pude abrir un poco más. Tema espiritual, tema emocional, tema sensibilidad, tema expresión. Y o sea, lo pongo de que de un momento a otro, pero fue una putiza, o sea, fueron o sea, fueron como 4 meses de estar así en modo automático. Todo chupado así. Sí, dormir poco, insomnio, llorar constantemente, escribir un chingo porque pues a mí me ayuda mucho escribir cuando estoy triste, resignificar cosas constantemente, que mira, ok, tal, voltearme a ver sí o sí de, bueno, ¿qué está pasando? O sea, lo que menciono de que mueve el pandero, mueve la mesa y como cuando avientas una herramienta o algo pesado a
al agua y sale arenita, bueno, esa arenita que, o sea, como voltear a ver verdades propias, o sea, de, mira, estás haciendo esto mal, mira, esto es como responsabilidad general, mira, esto no. O sea, voltear a ver todo aquello que no se había volteado a ver hasta ese momento que cambiaron las cosas. De hecho, una de las literaturas que más me gusta es Dorian Gray. Pero justo por a mí fue como esta percepción en la secundaria de toda la mierda que tenemos dentro y que no sí que ocultamos y que no mostramos en esta versión de la perfección, ¿no? Lo que los otros desean, lo que otros quieren de mí, lo voy a hacer, pero no voy a mostrar qué está pasando dentro de mí. Y así podemos sumarle a si soy hijo único, si soy hijo mayor, si soy la única persona que hizo una carrera, o sea, como todas las expectativas y voy como un poco al cierre, todas las sobreexigencias que nos damos, también, ¿no? No sé si les ha pasado, pero en esta versión parece ser que luego los psicólogos no podemos pasar por un proceso de duelo y no podemos tardarnos en el proceso de duelo. Sí. Otro putazo de realidad. A ver, un duelo tiene mínimo una duración de 6 meses. Máximo, entre comillas, 2 años, pero hay duelos que se encapsulan y que salen después de otro trauma o de que nuestro inconsciente toma conciencia y dice, creo que está listo para el vergazo. Entonces, ahí es cuando va a flotar. La mierda flota. Entonces, ¿qué va por ahí? Para mí, que me ayuda mucho también a acompañar desde ese lugar, decir, a ver, el primer año es lo más doloroso. Es la destrucción, es la caída del cielo. Es la primera vez de todo. El primer cumpleaños, el primer aniversario, la primera Navidad. O sea, como viene el dolor más profundo. Y el segundo año podría ser el de la reconstrucción, la reestructuración, donde tal vez antes no podía pasar por esa cafetería porque era nuestra cafetería y todas las historias que teníamos ahí, y ahora es mi cafetería. O sea, como tomar lugar de esto, porque ahora tal vez voy con mis amigos al principio, voy sola, luego hago como otras experiencias, otros recuerdos, y ya es mío, porque resulta, güey, que a mí me mamaba ese café antes de conocerte, pero pues sí, tuve muchas historias con esta persona. Yo siempre digo que los de la cafetería saben mucho chismes. Confirmo. Tengo muchos amigos baristas. Tienen mucho chisme. Sí. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Como la resignificación de las emociones, de los lugares, de nosotros mismos, de quiénes somos ya después del caos de la última temporada. Entonces no sé cómo ustedes experimentaron un poquito esto. Por ejemplo, para mí fue a veces pisar de nuevo la facultad, regresar, no sé, al teatro, que eran como elementos muy importantes en su momento, regresar a ciertas cafeterías y crear nuevos recuerdos, o sea, nuevos viajes, nuevas historias, nuevas personas, y como siempre estarme en el proceso, porque puta, esto de la compasión con uno mismo está bien difícil, se dice bien bonito, pero está difícil. Entonces, como abrazar, deja tú abrazar. Al principio no puedes abrazar. Al principio yo les digo, sobas un dedito con el otro, sobas la manita, como que sobras un poquito el bracito, como que a veces, y tenemos estas como tips de ese sobar, ¿no? Cuando de repente ves, y yo lo hago mucho, como sobándome cuando voy a decir algo difícil, como cacho también mi lenguaje corporal ahí de ahí viene el vergazo. A veces yo les digo, soba, y ahí te va a decir una verdad, pero como cachar que ese abrazarse a uno mismo, eso de abrazar su dolor, de abrazar su reconstrucción, es poco a poco. O sea, también hay como una idealización de cómo debería ser un proceso de duelo, y por eso decía, luego los psicólogos como que no nos dejan vivir nuestro propio proceso, porque, güey, ya tienes las herramientas, como que dale prisita, como que tienes un trauma ahí de 20 años y eso, güey, hasta ahorita flotó. No sé ustedes cómo lo vivieron. Resignificación para mí, yo creo que es la palabra clave para mí 2023, que era lo que mencionaba hace un rato. Darle peso a todo aquello que se movió, darle peso al tema de la muerte, darle peso al tema de los duelos y darle peso a mí, o sea, como la parte afectada.
valorar y reconocer mis emociones. Porque también justo, o sea, pueden llegar comentarios, incluso no siendo psicólogos, en general, en la cultura de México es como, no llores, no estés triste, busca la felicidad, Sí. ignorando completamente las emociones. En el velorio de mi abuelita, un tío se me acercó de que, ay, ya no llores porque me haces llorar a mí. Pues tenemos que llorar. Pues para eso es Por eso ese estamos momento. aquí, sí, sí. O sea, Y los tres. Cada quien su lágrima. pero, o sea, justo es darle peso a la vida, o sea, no peso, darle importancia a la vida, a mi vida o a la vida que se pueda estar viviendo. Y conectar con todo eso que nos duele, conectar con todo eso que me dolió, conectar con lo que quería hacer y había aplazado constantemente, el estilo de vida que estaba viviendo en ese momento, no darme espacios, no darme tiempo. A partir de ese cambio de esos meses empecé a ir a cafeterías por mi cuenta, a descubrir o conocer. Empecé a hacer ejercicio, que fue como el impacto más positivo que he tenido en mi vida en estos últimos 2 años. Me ayudó, me movió, me cambió de un punto a otro, literal. Conectar también o cuidar mi casita slash cuerpo, mente. También la relación que tenía conmigo mismo, el cómo me hablaba, cómo me maltrataba, cómo me autoflagelaba, con mensajes o críticas, en general, no sé, me ayudó mucho a conectar con todo eso que menciono y a estar feliz con lo raro que soy. Abrazar las raíces. Sí, sí, sí. Fíjate que por un momento como que me disocié porque sí está siendo muy vulnerable para mí este Yo también episodio. me fui y fue, sí, sí. Genuinamente sí me fue, dije, otra vez, ¿de qué cuál era la pregunta? No, pero sí, sí me acuerdo. No sé, es que sí está siendo muy vulnerable para mí este episodio. Pero Allá en casita, si están chillando, digan en qué momento chillaron. Si chillaron con Ale y así. creo, de nuevo, lo que comentaba, creo que he tenido un proceso terapéutico muy, muy, muy largo en el que he vivido muchas, pues como desde los golpes de realidad hasta como estas realizaciones de no es mi culpa. Y lo que voy a decir no es mi intención y no lo digo desde una posición de idealizar, para nada. Aquí también sí yo creo que voy a llorar porque sí creo que ha sido, sí ha sido un movimiento muy grande y sí ha sido como el resignificar mi vida y mis emociones. Escriban cuántas veces dijo aquí sí voy a llorar. Sí voy a llorar. Otra más para que lo pongan. Es que, híjole, es que esto va a estar un poco complicado que no lo externe llorando. Pero creo que estas van a ser lágrimas un poco distintas. Yo creo que cuando más, ahora sí, y con mucha sinceridad, e insisto, no desde la idealización, he resignificado cosas en mi vida, ha sido este año. Y curiosamente, desde julio de este año. Y en julio de este año fue que yo llegué a Kintsugi como personaje de una nueva temporada. Sí, y me hace mucha gracia porque tengo muchas personas a mi alrededor, dos, que son uno de mis mejores amigos y mi terapeuta, o sea, fuera de aquí. Sí, 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 está Que, molestando. no, pues sí, ya sé, de que, ¿cómo que nomás dos? Muchas. Pero dos personas fuera de este círculo que es Kintsugi me han dicho a modo de broma y a modo de risas, mi terapeuta me ha dicho, me sorprende cómo durante muchos años yo llevo insistiéndote en que, por ejemplo, hagas ejercicio y tuvo que venir una persona en particular para que lo hagas. Y mi mejor amigo también me decía, es que me llama mucho la atención también cómo durante mucho tiempo intenté meterte, por ejemplo, en nuestro caso, a la música y tuvo que venir una persona también muy particular a meterte a esta música que ya te había mostrado yo. Y con esos comentarios, entre la risa y todo, creo que me di cuenta que justamente cosas que cuando era más joven me gustaba hacer, como el ejercicio, el descubrir música en mi lenguaje, en mi lengua, que exprese lo que siento, lo que pienso, lo que soy. Y me alejé de ello por el duelo de mi mamá, por relaciones en las que terminé violentada, vulnerada, psicológica, económica y físicamente.
me di cuenta justo como que habité mucho tiempo toda esta tristeza, la tristeza me inmovilizó. Y este año que llegué aquí y me di cuenta que hay personas igual de raras que yo, igual de auténticas que yo, igual de neurodivergentes y curiosas y que aman y que sienten y que piensan igual que yo, dije, no manches, o sea, quizás es tiempo de moverme. De nuevo, no porque los estoy idealizando o porque por ustedes fue que, no, quizás es que había algo de mí, justamente, que ya estaba listo para moverse. Y este año y apenas estos meses empecé a escuchar otra vez, por ejemplo, música en español, algo que tenía muchos años sin hacer, porque decía, no, esto no me representa, pero luego me di cuenta que sí, que encontré cosas increíbles. O que tal vez, no sé, o sea, como que es parte de un duelo, voy a aprovechar como eso, Sí. es como, Sí, sí, pues sí. estoy todavía como sensible a eso, ¿no? Y todavía no puedo como conectar. Sí, no como podía. antes. Y Ajá. justo también empecé a hacer cosas sola con más tranquilidad, que ya las hacía, pero es como, ok, puedo ir a, por ejemplo, a mí me gusta mucho los micrófonos abiertos, ¿no? Y voy sola. Y es como, bueno, las personas que me quieren están conmigo aquí y en lo que escribo, ¿no? Empecé hace poquito también a ver el ejercicio no como me lo plantearon a mí que era un castigo, sino como un, ya también tienes 30 años, hermosa, tienes que mover el cuerpo, tienes que ejercitarte, pasas mucho tiempo sentada por tu trabajo y estás cansada, te duele tal, hay que moverse solo por moverme. Entonces creo que recientemente este movimiento o este resignificar lo he estado viviendo aquí. Y porque también creo que pues aprendo mucho de personas muy nuevas en mi vida y es algo que se siente muy bien. ¿Es doloroso? Sí, pero también se siente muy bonito irme moviendo de allí. Me comparto contigo justo un poquito esto de conocer personas nuevas, porque justo uno de mis duelos más fuertes fue el tema de amistades, ¿no? Como reconocer también que estaba como recia de volver a conocer personas, abrirme, vulnerable, Sí. como no me merecen, como no merecen tanta intensidad. Pero al mismo tiempo era como, a ver, otra vez es parte de la herida punzante del proceso, como ir reconociendo que, pues eso, ¿no? Que vamos a ir sanando también a través de personas. O sea, el autoconocimiento no puede ser de uno solo. O sea, se necesita un otro para conocerse cada vez más. Y, o sea, como yo te regalo un poco eso de decir, yo empatizo un chingo con eso de la dificultad de volver a abrirse y aceptar cosas chidas que luego tienes como este miedo de, pero quiero saber a la verga. O sea, ¡ay, se me olvidó! Y yo empiezo a llorar ahorita. Y creo que justo que eso me gusta mucho como acompañar y ayudar de reconocer en qué momento ya entramos como a esta fase de la aceptación que todos deseamos ya por fin salir del duelo y ya estamos en la aceptación y sí, que también hay un proceso de falsa aceptación, pero creo que la aceptación se reconoce mucho cuando ya no estás hablando tanto de ese dolor en el proceso terapéutico, o sea, en la terapia. 2, estás aceptando abrir a nuevas personas, nuevos espacios, nuevas cosas, como estás sumando en vez de sentir solamente ese vacío, ¿no? Como que ya se generó el espacio necesario para que se sumen cosas, porque lo vamos necesitando, porque estamos tan llenos que luego necesitamos también como desbordar un poquito hacia afuera. Entonces a mí me gusta como reconocer ese momento de, aquí ya está viendo el brillo, la postura, se cambiaron el look, no sé, a veces es algo muy, muy físico, pero también a veces es algo interno, como esto de abrirse a nuevas relaciones. Entonces, ustedes dicen si quieren que saquemos más de estos temitas. Para seguir llorando. Para seguir llorando. Sincerarnos. Me parece una falta de respeto que nos vulneremos más que la, Que la host. Yo me estuve vulnerando. Acuérdate lo que dijo la Me risa es un traje mi mecanismo de camisita del defensa. Guasón para poder Estamos en una sociedad, vas a decir. esta sesión grupal que fue el podcast. La risa maquiavélica de ahorita. Pero si quieren saber un poquito más de tanatología o de procesos de duelo, sus propios procesos, hay temas con Elizabeth Kubler que pueden reconocer libros. Yo digo como libros también más palomeros que no necesariamente tienes que ser psicólogo. Hay duelarios, tal cual, duelario de pareja, duelario de mamá. Si quieres después traigo el de mamá para traumarnos más. Juntas. Ya no leo el de heridas maternas porque mira, después lo traemos de tema. Escriban ahí si quieren que lo leamos, oblíguenme. 100 likes
para llorar aquí en las dos. Atraerme a tanto huérfano que pueda para abrir ese capítulo. 100 likes. Salvaje. También hay huérfanos de vida, güey. Eso no horrible como quiera. No. Sí, ya le quiero arreglar. Pero yo estaba diciendo los libros, espérense. Y, por ejemplo, otro libro, ya si quieren más los psicólogos, uno de Juan Nacio que se llama El dolor de amar, está buenísimo. Igual, si no eres psicoanalista, puedes leerlo. Juan Nacio ayuda mucho para que lo entiendas en cuanto a la jerga psicoanalítica. Y si quieren más lecturas, pues ahí nos dicen y les vamos contestando los mensajitos, porque a mí me encanta el tema de tanatología. Entonces, ¿qué les pareció? Salvaje. Traumatizante. Vulnerable. Incómodo. Y esto es Kintsugi Connect. Qué increíble que terminamos riéndonos. El trauma. Sí, claro.